¿Y si el problema no fueras tú, sino cómo te hablas en silencio? Este libro, El secreto del poder del pensamiento positivo, nace de años de caer y levantarme. Y aquí voy a mostrarte cómo reprogramar tu mente, cortar la ansiedad y dejar de autosabotearte para empezar hoy mismo a crear una realidad distinta. Tu mente te obedece, deja de sabotearte. A veces no es que la vida esté en tu contra, a veces eres tú, pero no de la forma insultante en la que suena esa frase, no como culpa, no como castigo. Es más silencioso, más cotidiano, más triste y más humano. Te saboteas sin darte cuenta porque aprendiste a sobrevivir así. Y lo peor no es que pase, lo peor es que te acostumbras. Te acostumbras a prometerte cosas que no cumples, a empezar con fuerza y soltar cuando aparece el cansancio, a decir mañana como si mañana fuera una garantía. A hablarte con una dureza que jamás usarías con alguien que amas. Te acostumbras a sentir que algo dentro de ti te frena y entonces le pones nombres. Mala suerte, falta de tiempo, falta de apoyo, falta de motivación. Y sí, todo eso existe, pero debajo de eso a veces hay algo más simple y más incómodo. Tu mente te obedece. Y cuando lo que le das son órdenes mezcladas, contradictorias, cargadas de miedo, ella cumple igual. Cumple con precisión. Cumple como un empleado que no discute, que ejecuta lo que le pides, aunque lo que le pidas te destruya. Suena duro decir que tu mente te obedece cuando sientes que no puedes controlarla. Hay días en los que la cabeza parece una habitación llena de gente hablando al mismo tiempo. Preocupaciones, recuerdos, anticipaciones, conversaciones que nunca pasaron, escenas que te inventas para prepararte por si te hieren. Y ahí es cuando aparece el sabotaje, no como un monstruo, sino como un hábito. Un hábito mental que se disfraza de ser realista. Un hábito emocional que se disfraza de protegerte. Un hábito de vida que se disfraza de así soy yo. Piensa en esto sin drama, sin teatro. ¿Cuántas veces has dicho que quieres algo y al mismo tiempo has alimentado un pensamiento que hace imposible ese algo? Quieres amor, pero te repites que no eres suficiente. Quieres paz, pero te obsesionas con el control. Quieres dinero, pero sientes culpa cuando cobras. Quieres disciplina, pero te hablas como si fueras un caso perdido. Quieres cambiar, pero te aferras a la identidad que te da excusas. Y es aquí donde el pensamiento positivo se vuelve un tema serio, no una frase bonita. Porque no se trata de repetir, todo va a salir bien mientras por dentro estás pidiendo permiso para rendirte. La mente en el fondo no entiende tus discursos, entiende repetición, entiende emoción. Entiende lo que practicas sin darte cuenta. Brian Tracy lo dice de distintas maneras cuando habla de hábitos y autosugestión. La repetición forma carácter y el carácter termina dictando resultados. Pero hay algo que no siempre se dice con suficiente claridad. El sabotaje también es una repetición y muchas veces está cargado de una emoción antigua. No empieza en la lógica, empieza en una sensación de no merecer, de no poder, de que si te va bien algo malo va a pasar, de que si te ven, te van a juzgar, de que si destacas te quedas solo. Aquí entra la parte incómoda. El sabotaje no es pereza, no es falta de ganas. Es un tipo de lealtad inconsciente. Lealtad a tu historia, a tus heridas, a tu personaje, a tu forma de protegerte. Y por eso cambiar no se siente como alegría al principio. Cambiar se siente como traición. Traiciona tu versión anterior. Traiciona a tu familia interna, a tus creencias, a lo que conoces. Por eso a veces, justo cuando empiezas a mejorar, aparece un impulso raro de arruinarlo todo. No porque seas malo, sino porque tu mente asocia lo desconocido con peligro y tu sistema emocional prefiere un dolor conocido que un futuro incierto. ¿Te has preguntado alguna vez qué parte de ti se asusta cuando vas a dar un paso hacia adelante? No qué parte se emociona, sino qué parte se asusta, que pierde tu versión antigua si tú cambias. ¿Qué excusa se queda sin trabajo? ¿Qué narrativa se rompe? ¿Qué relación podría incomodarse si tú dejas de ser el que siempre pide perdón por existir? El sabotaje casi siempre tiene una lógica emocional escondida. Hay quien se sabotea porque si lo intenta en serio y falla, duele más. Entonces se sabotea para poder decir, no lo hice al 100. Hay quien se sabotea porque si le va bien tendrá que sostenerlo y el miedo a sostener es más grande que el deseo de lograr.
Hay quien se sabotea porque el éxito lo obligaría a verse a sí mismo con respeto y eso choca con años de autodesprecio. Hay quien se sabotea porque avanzar implica poner límites y poner límites implica enfrentar conflictos que ha evitado toda la vida. En psicología, muchas veces esto se acerca a lo que la gente llama autosabotaje o miedo al éxito o miedo al fracaso. Pero más allá de los nombres, lo esencial es esto. No te saboteas porque te falta algo. Te saboteas porque tu mente aprendió que así se sobrevive. Y eso significa que el cambio no empieza con motivación, empieza con honestidad. Honestidad sin castigo, honestidad sin teatro. Hay un tipo de pensamiento positivo que no sirve. El que niega la realidad, el que tapa la tristeza, el que obliga a sonreír, el que se convierte en una máscara para no sentir. Ese pensamiento positivo es frágil y se rompe en el primer día difícil. Pero hay otro tipo de pensamiento positivo que sí transforma, el que se basa en respeto interno, el que no niega el miedo, pero decide no obedecerlo. El que reconoce el cansancio, pero no lo usa como sentencia. El que deja de hablarse como enemigo. Joseph Murphy, por ejemplo, insistía en la idea de que el subconsciente acepta lo que se le impresiona de manera repetida, especialmente cuando va acompañado de emoción. No hace falta que creas todo literalmente para extraer algo útil. Si todos los días te impresiones con no puedo, siempre me pasa lo mismo. Yo soy así. Tu mente no lo toma como opinión, lo toma como instrucción. Y entonces tu cuerpo actúa en coherencia con eso. Procrastinas, evitas, te distraes, eliges mal, te conformas, te justificas. No porque seas débil, sino porque estás ejecutando un programa. El problema es que muchos programas se sienten como yo. Se sienten como identidad y ahí es donde una persona se confunde, cree que su sabotaje es su personalidad, cree que su ansiedad es su esencia, cree que su duda es su naturaleza. Pero la mayor parte del tiempo es entrenamiento. Un entrenamiento que nadie te pidió permiso para instalar, pero que terminó viviendo en ti. Mira tu vida cotidiana, no en los grandes sueños, en lo simple, en cómo respondes un mensaje, en cómo eliges el tono cuando te hablan, en cómo te despiertas y lo primero que te dices es otra vez lo mismo. En cómo comes cuando estás ansioso, en cómo trabajas cuando nadie te ve. En cómo te justificas para no hacer lo que dijiste que ibas a hacer. En cómo te distraes justo cuando estabas por avanzar. Ahí vive el sabotaje en lo pequeño. No hace ruido, no se anuncia, solo repite. Te voy a contar un caso anónimo, sin detalles, porque no importa la historia exacta, importa lo humano que se repite en muchas vidas. Era una persona que llevaba años diciendo que quería cambiar su forma de trabajar y vivir. No estaba en la calle, no estaba destruida, pero sí estaba agotada. Trabajaba, cumplía, se sostenía. Y aún así, cada noche sentía una especie de vacío. La sensación de que la vida se le iba en modo automático. Tenía metas, pero las dejaba para después. Tenía ideas, pero las abandonaba cuando aparecía el miedo. Decía, quiero ordenar mi mente. Pero vivía alimentando pensamientos de escasez y de urgencia. Lo curioso es que no se odiaba, más bien se sentía cansada de sí misma. Cansada de prometerse cosas como quien hace un trato con alguien que sabe que no va a cumplir. Un día, sin grandes revelaciones, empezó a notar una frase que se repetía en su cabeza cada vez que iba a hacer algo importante. ¿Para qué si igual no dura? Esa frase parecía pequeña, pero era la raíz, era la orden. Porque si tú crees que igual no dura, entonces haces todo a medias. No cuidas, no sostienes, no te comprometes, te vuelves especialista en empezar y soltar. Y la vida obediente te muestra exactamente eso, cosas que no duran. La persona no lo resolvió con una charla motivacional, lo resolvió con un acto íntimo y raro. Se escuchó. Se escuchó como si escuchara a alguien que ama. Se dio cuenta de que esa frase venía de experiencias pasadas en las que sí, cosas no duraron. Proyectos que murieron, relaciones que se rompieron, promesas que otros hicieron y no cumplieron. Y sin darse cuenta había convertido eso en una ley del universo. Había transformado una herida en una regla. Entonces hizo algo simple, casi tonto si lo miras desde afuera, pero profundo si lo vives por dentro. Cada vez que aparecía para que si igual no dura, respondía con una frase nueva, no mágica, no exagerada.
No sé si dure, pero hoy sí lo hago. No, todo será perfecto. No, voy a ser millonario mañana, solo hoy sí lo hago. Y lo repetía con calma, como quien entrena un músculo. Al principio no se sintió poderosa, se sintió ridícula, se sintió impostora, se sintió cansada. Pero siguió y empezó a notar algo. Su mente ya no era un juez, era un instrumento. Cuando dejaba de sabotearse con frases absolutas, su cuerpo respondía con acciones más limpias. Trabajaba con menos drama, elegía con menos impulso, se equivocaba sin colapsar, tenía recaídas, sí, pero ya no eran tragedias, eran señales. Lo más fuerte fue esto. Un día, después de un error, en vez de decirse, ves, nunca cambias, se dijo, esto es parte del proceso. Y esa frase no la salvó de todo, pero le dio algo que nunca había tenido, continuidad. Y continuidad es lo que le gana al sabotaje. Quizá tú estás esperando un momento grande para cambiar, un golpe, una señal, un evento, pero la transformación interna suele ser menos cinematográfica. Se parece más a dejar de hablarte mal en la mitad de un día normal, a dejar de castigarte por sentirte cansado, a reconocer un pensamiento oscuro y no alimentarlo, a decirte la verdad sin destruirte. Pregúntate algo ahora, sin prisa. ¿Cuál es la frase que más te repites cuando estás a punto de avanzar? Esa frase que aparece como realismo, pero que en el fondo te encoge. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Te hablas como un entrenador o como un enemigo? ¿Te hablas como alguien que quiere tu bien o como alguien que te quiere controlar? El pensamiento positivo del que hablamos aquí no es una sonrisa forzada, es un cambio de mando. Es pasar de mi mente me arrastra a yo entreno mi mente. Y entrenar no es controlar cada pensamiento. Entrenar es elegir cuál pensamiento se queda a vivir contigo. Porque los pensamientos vienen, pero no todos tienen derecho a quedarse. Hay una parte metafísica en esto que no necesita exageración para ser real. Lo que sostienes en la mente, lo sostienes en tu energía y lo que sostienes en tu energía lo sostienes en tus decisiones y tus decisiones, repetidas construyen tu vida. Neville Goddard hablaba de habitar el estado como si ya fueras la versión que quieres ser. Puedes tomar esa idea sin convertirla en fantasía. No se trata de negar tu presente, se trata de practicar la identidad que quieres, incluso cuando no te sale natural. Si quieres ser alguien disciplinado, no esperes sentirte disciplinado para actuar. Actúa como disciplina en lo pequeño. Si quieres ser alguien en paz, no esperes que todo se arregle para elegir una respuesta más tranquila. Si quieres ser alguien que se respeta, empieza por cómo te hablas cuando nadie te escucha. ¿Te das cuenta de lo íntimo que es esto? No es una técnica, es una relación. Es la relación contigo. Y esa relación se ve en lo cotidiano, en el trabajo cuando te equivocas. En una relación cuando te activas y quieres reaccionar, en la rutina cuando te da pereza. En una decisión cuando tienes miedo, en una conversación cuando prefieres callarte por evitar conflicto. La mente te obedece incluso cuando no crees que te obedece. Si te repites, no tengo tiempo. Tu mente encuentra razones para no tener tiempo. Si te repites, nadie me apoya. Tu mente filtra el mundo para confirmar eso. Si te repites, siempre me pasa lo mismo. Tu mente busca patrones para demostrarlo. La pregunta no es si tu mente obedece. La pregunta es, ¿qué órdenes le estás dando sin darte cuenta? Y si esto te incomoda, está bien. No para que te culpes, sino para que despiertes. Porque hay una libertad extraña en aceptar tu parte en tu propia historia. Si tú participas en el problema, también puedes participar en la salida. No controlas todo lo que te pasa, pero sí influyes en cómo lo interpretas, cómo lo repites, cómo lo sostienes. Empieza por algo pequeño, casi invisible. Cuando te descubras saboteándote, no trates de cambiar toda tu vida en ese instante. Solo cambia una frase, la más común, la que más daño te hace, la que suena inocente, pero te programa y cámbiala por otra que no sea mentira, pero que te dé espacio. En vez de no puedo, prueba me cuesta, pero puedo empezar. En vez de soy así, prueba he sido así, pero estoy aprendiendo. En vez de ya dañé todo, prueba esto se puede ajustar. Suena simple, sí, porque lo simple es lo que se repite y lo que se repite es lo que cambia la vida.
El pensamiento positivo real no es autoengaño, es dirección. Quizá te ha pasado algo parecido. Escuchas la frase, piensa en positivo y una parte de ti se contrae. No porque la idea sea mala, sino porque te recuerda momentos en los que estabas roto por dentro. Y alguien te dijo eso como quien entrega una curita para una herida profunda. Piensa en positivo, sonríe, mira el lado bueno y tú por dentro querías responder. Si supieras lo que siento, no me dirías eso así. Con el tiempo es fácil asociar el pensamiento positivo con algo superficial, con una especie de maquillaje emocional que tapa, pero no transforma. Esa resistencia que sientes es válida. No es que seas negativo por naturaleza, es que tu experiencia te enseñó a desconfiar de cualquier cosa que ignore lo que realmente te pasa. Por eso, antes de hablar de pensamiento positivo, hace falta poner algo sobre la mesa. Tu dolor merece respeto. Tu cansancio merece respeto. Lo que has vivido no se borra repitiendo frases bonitas. Y el pensamiento positivo del que vamos a hablar no viene a negar nada de eso. Viene a darte un lugar interno desde el cual moverte sin seguir siendo esclavo de lo mismo. Piensa en tu día normal. Te levantas y casi sin darte cuenta, tu mente elige un tono. A veces es un pensamiento leve. ¡Qué pereza! O otra vez lo mismo. Ojalá hoy no pase nada malo. No parece grave. Es casi un murmullo, pero ese murmullo marca una dirección, como si estuvieras entrando en una autopista mental. A partir de ahí, muchas cosas de tu día se interpretan desde ese tono. Si algo sale mal, confirmas, sabía que iba a ser un día pesado. Si alguien te habla cortante, piensas, claro, así es todo. Si te llega una oportunidad, sientes que no estás a la altura. Es como si tu primer pensamiento hubiera armado el mapa y todo lo demás se acomodara dentro de él. Ahí está la clave. El pensamiento positivo real no es negar cuando algo duele, sino elegir conscientemente qué mapa vas a usar para moverte, incluso cuando duele. Es dirección. Es decirle a la mente hacia dónde mirar, no para dejar de ver los problemas, sino para no quedar atrapado solo en ellos. La psicología moderna habla mucho de sesgos cognitivos. La mente filtra la realidad en función de lo que ya espera encontrar. Si esperas rechazo, lees señales de rechazo en todas partes. Si esperas fracaso, anticipas lo que puede salir mal antes de ver lo que puedes aprender. Si esperas peligro, tu cuerpo vive en alerta. Entonces, el pensamiento positivo no es todo estará perfecto. Es voy a decidir qué significado le doy a esto que me pasa y desde ahí qué hago con ello. Viktor Frankl, psiquiatra que vivió en campos de concentración, no hablaba de pensamiento positivo en el sentido de optimismo ingenuo. Hablaba de sentido, de la capacidad de elegir una actitud interior frente a lo inevitable. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes dirigir la lectura que haces de lo que ocurre. Cuando esa lectura se orienta hacia el aprendizaje, la dignidad, la posibilidad de crecer, estás usando el pensamiento positivo como dirección. Cuando esa lectura te encierra en esto, demuestra que no valgo, que nada cambia, que no tiene sentido intentarlo. Estás usando el pensamiento negativo como dirección. En ambos casos, tu mente te obedece. Tal vez ahora mismo estás pensando, sí, suena bien, pero en mi vida real la cosa es más complicada. Y tienes razón, la teoría siempre cabe en pocas frases, pero la vida no. Por eso vale más mirar lo pequeño, lo cotidiano, lo que realmente pasa cuando te enfrentas a lo que no te gusta. En el trabajo, por ejemplo, cuando algo no sale como esperabas, ¿cuál es tu diálogo interno? Te caes encima con frases como, siempre hago algo mal, los demás son mejores. Esto nunca va a cambiar. O logras, aunque sea con esfuerzo, decirte, esto me cuesta, pero puedo aprender a hacerlo mejor. Esto no me define. ¿Puedo usar esto como entrenamiento? Lo que te dices no cambia el evento, pero sí te cambia a ti frente al evento. Y esa diferencia repetida muchas veces acaba moviendo tu vida en una dirección distinta. En las relaciones pasa algo similar. Imagina una discusión, no una gran pelea, una de esas fricciones de todos los días, un tono que no te gustó, un mensaje no respondido, un silencio incómodo, un pensamiento negativo automático, podría ser, ya se cansó de mí, no le importo. Siempre termino siendo el que molesta.
Ese pensamiento genera emociones específicas, tristeza, rabia, inseguridad y desde ahí actúas, te cierras, atacas, te victimizas, te alejas. Sin darte cuenta, tu primer pensamiento ya marcó el rumbo de toda la interacción. En cambio, un pensamiento positivo real en esa misma situación no sería todo está bien, no pasa nada. Si pasa, podría ser. Esto me movió, algo, me dolió, pero en vez de asumir lo peor, voy a intentar entender. Quizá no es personal. Puedo expresar lo que siento sin destruir la relación ni destruirme a mí. Ese tipo de pensamiento no niega la incomodidad, pero abre un margen y ese margen cambia el desenlace. En la rutina también se nota. Cuando estás cansado, la mente se vuelve más vulnerable a los extremos o al catastrofismo. Todo es un desastre. O a la fantasía de escapar. Si lo dejo todo, tal vez ahí sí sea feliz. El pensamiento positivo como dirección no te pide que ignores tu cansancio. Te invita a preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy con la energía que tengo? ¿Que me acerque un poco más a la vida que quiero en vez de hundirme solo en lo que no tengo? A veces la respuesta será pequeña, como cuidar una hora de tu día o respetar tu descanso o dar un paso mínimo hacia un proyecto. Pero esa elección repetida configura un patrón y un patrón mental sostenido del lado constructivo tiene más poder que un estallido de motivación de un día. Te comparto ahora la historia de alguien que empezó a entender esto sin grandes discursos. Durante mucho tiempo, esa persona se definía como realista. Miraba a quienes hablaban de pensamiento positivo con cierta distancia, incluso con un poco de ironía. Desde fuera su vida funcionaba, trabajaba, cumplía, no dependía de nadie. Por dentro, sin embargo, había una especie de gris constante, no una depresión profunda, sino una línea baja, estable desconfianza hacia la vida. Cada vez que aparecía una oportunidad, su mente reaccionaba con frases como, seguro hay letra pequeña, esto no va a durar, no me voy a ilusionar. Creía que esa actitud la protegía. Pensaba que ser optimista era una forma de ingenuidad. Lo que no veía era el costo invisible de esa postura. En el trabajo evitaba proponer ideas nuevas por miedo a que las descartaran. En sus relaciones se mantenía un poco distante, como si siempre esperara el momento en que el otro se iba a ir. En su rutina postergaba decisiones importantes porque no veía claro el panorama. Desde la psicología podríamos decir que vivía bajo un sesgo de confirmación negativo. Interpretaba casi todo como prueba de que en el fondo, no se podía confiar en nada. No lo hacía para hacerse daño, lo hacía porque su historia le había enseñado a estar a la defensiva. El cambio no vino por leer un libro ni por tener una revelación repentina. Llegó en la forma de cansancio. Una noche, después de un día donde todo salió normal, esa persona se dio cuenta de algo raro. Incluso cuando las cosas iban bien, seguía esperando lo peor. Incluso cuando tenía motivos para sentirse agradecida, sentía que era cuestión de tiempo para que algo se rompiera. Esa lucidez incómoda la llevó a hacerse una pregunta que nunca se había hecho en serio. ¿Y si mi forma de pensar ya no me está protegiendo sino bloqueando? No fue una pregunta teórica, fue un golpe suave pero profundo. A partir de ahí empezó un experimento silencioso. En vez de intentar pensar bonito, se propuso otra cosa. Cada vez que apareciera uno de sus pensamientos automáticos de desconfianza, no lo iba a tomar como verdad absoluta. Iba a tratarlo como una hipótesis. Por ejemplo, si surgía, esto seguro sale mal. Se detenía un momento y se decía, es solo una opción, no es un hecho. Si aparecía, seguro se va a ir, añadía mentalmente, no lo sé. Ya veré qué pasa y si pasa, voy a poder cuidarme. Esa pequeña distancia no era magia, pero empezó a abrir huecos. Y en esos huecos se filtró algo que hacía mucho no sentía, posibilidad. Sin darse cuenta, esa persona estaba haciendo lo que muchos autores como Carol Dweck describen cuando hablan de mentalidad de crecimiento. Pasar de esto define quién soy a esto es algo que puedo aprender, ajustar o atravesar. En términos más espirituales, estaba eligiendo un tipo de fecilla. La fe en que no todo está escrito por lo peor. No una fe ingenua que niega los golpes de la vida, sino una fe que acepta los golpes sin convertirlos en ley universal. Lo interesante es que su realidad externa no cambió de inmediato. Seguía teniendo días buenos y días malos, discusiones,
tensiones, decisiones difíciles. Pero algo en su posición interna cambió. Empezó a permitirse soñar un poco más sin ridiculizarse. Dejó de cortar oportunidades antes de explorarlas. Notó que cuando pensaba, quizás si es posible, aparecían ideas que antes no veía, caminos que antes no consideraba y también vio su sombra con más claridad. ¿Cuántas veces había rechazado cosas buenas solo por no sentirse merecedora o por miedo a encariñarse? Ese registro no la hundió en culpa, la llenó de responsabilidad tranquila. Si su forma de pensar podía cerrarle puertas, también podía empezar a abrirlas. Aquí aparece el matiz que muchas veces se pierde. El pensamiento positivo real no dice nada malo pasa. Dice, cuando pase algo malo, no voy a usarlo para destruirme a mí mismo. No es un contrato firmado con el universo para evitar el dolor. Es un acuerdo contigo para no interpretarlo siempre desde el mismo lugar de derrota. Es dirección. Dirección hacia la comprensión, hacia el aprendizaje, hacia la coherencia con lo que deseas y no solo con lo que temes. Si miras tu vida ahora con honestidad, hacia dónde apunta la dirección dominante de tus pensamientos. No tus frases conscientes cuando dices, yo sí creo en mí, sino lo que te dices cuando apagas la luz, cuando fallas, cuando te comparas, cuando el plan se cae. Te hablas como alguien que aunque se equivoca cree que puede avanzar o como alguien que usa cada error para confirmar que no sirve. Es una pregunta incómoda, pero útil, porque si descubres que tus pensamientos apuntan casi siempre hacia la desconfianza, no tienes que odiarte por eso. Pero si puedes empezar a asumir que sin corregir esa dirección será muy difícil sostener cambios externos. Desde una visión metafísica, muchos autores como Neville Goddard o Joseph Murphy insisten en que el estado interno crea la experiencia externa. No hace falta aceptar esta idea en un sentido literal y absoluto para reconocer algo. Cuando sostienes durante mucho tiempo una imagen de ti como incapaz, pequeño, víctima, tu comportamiento se adapta a esa imagen. Tomas decisiones más pequeñas, te conformas antes, huyes antes, reclamas menos lo que necesitas. Y cuando sostienes con honestidad una imagen de ti como alguien en proceso, digno, capaz de aprender, también se adapta a tu conducta. Te atreves un poco más, pides un poco más, te cuidas un poco más. No es magia, es coherencia. Corta el diálogo interno tóxico en 3 pasos. Hay días en los que no te destruye lo que pasa fuera, sino lo que te dices por dentro después de que pasa. No es el error, es el que idiota eres, no es el silencio de alguien, es el claro, a nadie le importas. No es el cansancio normal del cuerpo, es el otra vez no hiciste nada útil. Ese murmullo constante que te acompaña cuando te miras al espejo, cuando cierras el computador, cuando te vas a acostar, tiene más peso del que reconoces. No lo ves, pero lo sientes en el pecho, en la forma en que encoges los hombros sin darte cuenta, en el modo en que te justificas o te disculpas por existir. Y quizá estás tan acostumbrado que a veces ni siquiera te parece tóxico, te parece normal, te parece ser honesto contigo mismo, te parece hablar claro. Pero si te detienes un momento y escuchas con atención, ¿no sientes que a veces tu honestidad se parece más a maltrato que a claridad? Lo que llamas decirte la verdad muchas veces es una colección de frases heredadas, de insultos viejos, de juicios que alguien lanzó sobre ti y que tú terminaste repitiendo en tu propia voz. Y eso cansa, cansa profundamente, porque no hay descanso real si la batalla está dentro. Afuera puedes terminar tus tareas, apagar el teléfono, alejarte de conflictos. Pero, ¿cómo te alejas de ti cuando la guerra está en tu cabeza? Lo que quiero proponerte aquí no es que te conviertas en alguien que solo se dice cosas bonitas. No se trata de negar cuando te equivocas ni de maquillar tus partes más difíciles. Se trata de algo más serio y más amoroso. Asumir que tu diálogo interno puede enfermarte o puede sostenerte y que es tu responsabilidad adulta aprender a cortarlo cuando cruza ciertas líneas. Cortarlo de verdad, no solo distraerte. Cortarlo como quien baja el volumen de una radio que se dejó encendida años sin revisar que estaba sonando y hacerlo de una forma concreta, humana, imperfecta, pero practicable. Llámalo 3 pasos, 3 gestos internos, 3 movimientos de conciencia. El nombre da igual. Lo importante es que no se quede en una idea bonita, sino que puedas llevarlo a tu día a día. A ese momento exacto en el que una frase corrosiva aparece en tu mente con la misma naturalidad con la que respiras. El primer movimiento no es luchar, es ver. Parece poco,
pero es probablemente lo que menos hacemos. Estamos tan fusionados con lo que pensamos que ni siquiera decimos, tengo el pensamiento de que soy un fracaso, sino soy un fracaso. Y no es lo mismo. En psicología se habla de fusión cognitiva para describir esa mezcla donde tú y lo que piensas se vuelven una sola cosa. La espiritualidad, por su parte, lleva siglos diciendo que tú no eres la voz en tu cabeza, sino el que escucha. Pero más allá de los conceptos, míralo en lo cotidiano. La próxima vez que te salga un, siempre la embarras. Eres capaz de darte cuenta, en ese mismo instante, de que eso es una frase, no una ley. Eres capaz de escucharla como si saliera de alguien más y no de tu esencia. Ese es el primer corte, silencioso pero profundo. Poner un poco de distancia entre tú y la frase, no cambiarla todavía, no discutir. Solo verla como algo que aparece, como una nube, no como el cielo. Puede sonar filosófico, pero es muy práctico, porque en cuanto la ves como algo que aparece, ya no estás totalmente atrapado. Tienes aunque sea 1 centímetro de libertad y con 1 centímetro basta para empezar. El segundo movimiento es cuestionar sin odio. Ahí es donde solemos caer en extremos. O creemos ciegamente todo lo que pensamos o intentamos aplastar el pensamiento tóxico con frases positivas que no sentimos reales. Ninguno de los dos extremos funciona. Lo que sí funciona poco a poco es preguntarle a esa voz de dónde viene y qué está intentando hacer, aunque lo haga de manera torpe. Por ejemplo, si te dices, no sirves para nada, podrías preguntarte, ¿de verdad es cierto que no sirves para nada, en ningún área de tu vida, en ninguna relación? Si alguien a quien quieres te hablara así, dirías que está siendo juste o que está exagerando. ¿Desde cuándo te hablas así? ¿En qué momento aprendiste que la manera de mejorar era insultarte? Aaron Beck, uno de los padres de la terapia cognitiva, descubrió que muchos estados de ánimo dolorosos están sostenidos por pensamientos automáticos que jamás se cuestionan. Simplemente se asumen. El simple hecho de interrogar esos pensamientos con curiosidad, no con violencia, empieza a aflojarlos. No desaparecen de inmediato, pero pierden parte de su poder hipnótico. Y aquí es importante algo. Tu diálogo interno tóxico casi nunca viene solo a destruir por destruir. Muchas veces intenta de forma torpe protegerte. La voz que te dice, no lo intentes, no eres capaz, a veces está tratando de evitarte el dolor de un posible fracaso. La voz que te dice, sin esa persona no vales. Quizá aprendió que tu valor venía del reconocimiento ajeno. No se trata de justificarla, sino de comprender que su intención original no era destruirte, sino cuidarte según lo que sabía. Cuando ves eso, ya no necesitas odiar tu voz interna, puedes educarla. El tercer movimiento es dirigir, no adornar. Y aquí volvemos a lo que hablamos en el capítulo anterior, el pensamiento positivo real como dirección. Una vez que viste el pensamiento y lo cuestionaste, hace falta ofrecerle a tu mente una alternativa, algo que pueda empezar a repetir para construir un camino nuevo. No se trata de pasar de no sirvo para nada a soy perfecto y extraordinario si por dentro sientes que eso es mentira. Demasiada distancia genera rechazo. Se trata de escoger frases que sean más verdaderas y más justas contigo, aunque no sean espectaculares. Pasar de soy un desastre a estoy aprendiendo y a veces me equivoco puede parecer poca cosa, pero no lo es. Es un cambio de identidad, de caso perdido a persona en proceso, de defecto a camino. Y eso tiene peso metafísico también, porque lo que sostienes como identidad en tu mente automáticamente se convierte en el filtro a través del cual lees la vida. Neville Goddard hablaría de asumir un nuevo estado de conciencia. Los psicólogos hablarían de reformular creencias nucleares. Tú puedes simplemente verlo como empezar a hablarte desde un lugar más adulto y más responsable, menos castigador y más comprometido con tu crecimiento. Puedes notar cómo estos 3 movimientos se pueden vivir en cosas muy simples de tu día. Imagina que cometes un error en el trabajo, envías un correo con un dato mal, cometes una distracción que complica algo para el equipo. Ahí aparece la voz siempre igual. Tú no piensas. El primer movimiento sería darte cuenta, me estoy diciendo que nunca pienso. El segundo, cuestionar. ¿Es verdad que nunca pienso o solo me equivoqué esta vez? ¿Haría yo este mismo comentario si fuera otra persona la que cometió el error? El tercero, dirigir. Me equivoqué, no me gusta,
pero puedo corregirlo y tener más cuidado la próxima vez. Esto no define todo lo que soy como profesional. El hecho de que ese proceso suceda en segundos o en minutos no lo hace menos real. Y no es fácil cuando llevas años diciéndote lo mismo. Por eso es un entrenamiento, no un truco. Te comparto ahora una historia que podría ser parecida a la de muchas personas. Quizá también a la tuya en algún punto. Durante años, esa persona vivió con una voz interna que parecía un juez implacable. No se notaba tanto por fuera, trabajaba, cumplía, era amable. Incluso algunos la veían como alguien fuerte. Pero dentro había una narración constante de insatisfacción. Si lograba algo, enseguida pensaba, pudiste hacerlo mejor. Si alguien le daba un cumplido, respondía por dentro. Si supieran la verdad, no pensarían eso. Si se equivocaba, la frase estándar era, no aprendes, siempre igual. Esa voz se activaba con más fuerza cuando se miraba al espejo o cuando se comparaba con otros. No necesitaba que nadie la criticara porque ella ya lo hacía con una intensidad que quizá nadie se atrevería a usar. Un día no hubo una gran crisis, sino una acumulación. Había tenido una semana en la que objetivamente había manejado varias cosas difíciles. Al final de esa semana, en vez de sentir una satisfacción tranquila, solo sentía cansancio y un pensamiento. No fue suficiente. Esa frase la golpeó distinto. Se dio cuenta de que no importaba cuánto hiciera, la vara se movía. Nunca era suficiente y en ese nunca había algo inhumano, algo que no venía de una búsqueda sana de mejora, sino de un trato injusto hacia sí misma. Esa lucidez que dolió fue el inicio de un cambio, no porque de repente se quisiera más, sino porque por primera vez se dio cuenta de que le estaba hablando a una parte suya como nadie merece ser tratado. Empezó entonces con algo muy simple. Anotar en el transcurso del día las frases más repetidas de su diálogo interno, no para martirizarse, sino para verlas fuera de su mente por escrito. Ahí pudo leer cosas como molestas, estorbas. Tu opinión no importa. No tienes derecho a equivocarte. Si no haces todo perfecto, te van a abandonar. Ver esas frases sobre el papel tuvo un efecto raro. Por un lado, le dio vergüenza admitir que eso era lo que se decía. Por otro, sintió compasión por la persona que estaba detrás de esos juicios ella misma. De alguna manera pudo separar por un momento a la voz que juzgaba de la persona juzgada y se preguntó con honestidad, si un niño me dijera que se habla así todos los días, ¿de verdad le diría que eso es ser exigente? ¿Que eso es ser responsable? ¿Que eso es normal? La respuesta fue no. Claramente no. Con esa distancia empezó a aplicar los 3 movimientos. Primero, cada vez que aparecía una de esas frases, la nombraba. Ahí está otra vez el pensamiento de no soy suficiente, solo eso, nombrarlo. Luego lo cuestionaba. No soy suficiente para qué, según quién, en comparación con quién, ¿qué evidencia tengo de que siempre ha sido así? No era un interrogatorio agresivo, era más bien abrirle huecos a lo absoluto del juicio. Y por último, proponía algo distinto. Ahora mismo estoy haciendo lo que sé hacer con lo que tengo. Puedo mejorar. Pero no necesito insultarme para crecer. Esa última parte al principio se sentía falsa, le sonaba blanda, complaciente, pero decidió darle una oportunidad porque lo otro ya lo había probado durante años y la estaba agotando. Con el tiempo, sin que fuera un proceso perfecto, empezó a notar cambios concretos. Dejó de pedir perdón por todo constantemente. Se permitió decir no en situaciones en las que antes se traicionaba. Aceptó un par de oportunidades que antes habría rechazado por miedo a no estar a la altura. No porque de repente se creyera lo máximo, sino porque su diálogo interno ya no la tiraba al piso cada vez que daba un paso. Y algo más profundo ocurrió. La energía que antes gastaba en pelear consigo misma empezó a liberarse para otras cosas, para descansar sin culpa, para disfrutar pequeños momentos sin estar pensando en todo lo pendiente, para mirar su vida con un poco más de ternura. Quizá te preguntes si en tu caso se puede hacer algo así. Y la respuesta honesta es que no existe un camino único, pero sí hay una pregunta que puede abrir mucho. Si alguien pudiera escuchar cómo te hablas durante un día entero, diría que estás conviviendo con un aliado o con un agresor. Y si la respuesta te duele, ¿qué pequeña frase de ese agresor estás dispuesto a dejar de tomar como verdad absoluta desde hoy? No todas.
La más repetida, la que más se parece a una sentencia, la que más has confundido con así soy yo. Desde una mirada metafísica, el diálogo interno es una vibración que sostienes, una frecuencia en la que tu mente se acostumbra a moverse. No se trata de atraer cosas buenas como quien hace una lista de deseos y espera que el universo los entregue, sino de entender que vivir con una voz interna que te humilla constantemente crea un campo donde las decisiones que tomas, las personas que eliges, los límites que pones tienden a reflejar esa misma humillación. Cambiar la voz poco a poco cambia el campo. Y cuando cambia el campo, ¿no es raro que también cambien ciertas circunstancias? No por magia superficial, sino porque te posicionas de otra manera frente a ellas. Quizá ahora mismo estás pensando que tu caso es diferente, que tu voz interna tóxica tiene razones muy concretas, historias muy oscuras, errores muy grandes que justifican tratarte mal. Si es así, te invito a hacerte esta pregunta incómoda. ¿El castigo interno constante repara algo del pasado o solo prolonga el dolor? ¿A quién le estás siendo leal cuando te hablas así? ¿A tu mejor versión o a quienes alguna vez te hicieron creer que valías poco? ¿Hasta cuándo vas a seguir educando a tu mente con las palabras de personas que ya no están, que quizá nunca supieron cómo cuidarte? No se trata de perdonar rápido ni de olvidar lo que dolió. Se trata de decidir que no quieres seguir siendo tú quien perpetúa la herida en tu propia cabeza. Al final del día, el diálogo interno tóxico es una cadena que ya no necesita un carcelero externo. Tú mismo te repites la condena. Y reconocerlo lejos de culparte puede ser el inicio de algo más suave. Darte cuenta de que también puedes ser tú quien empiece a abrir la puerta, aunque al principio te tiemble la mano. Reprogramación diaria. Lo que repites se vuelve destino. Hay una escena que se repite en muchas vidas y quizá también en la tuya. Suena la alarma. La apagas casi sin abrir los ojos y antes de poner un pie en el piso ya empezó algo mucho más poderoso que el café o que el cansancio. El guión que repites cada día en tu cabeza. A veces es sutil un qué pereza otra vez, un ojalá no pase nada malo hoy, un tengo demasiado por hacer, no voy a alcanzar. Otras veces es más crudo, no avanzas en nada. Tu vida es un desorden, eres un fraude. Lo interesante es que ese diálogo no se queda en el aire, no es inocente, no desaparece cuando te bañas o sales de casa. Se va contigo, se mete en tu forma de trabajar, en cómo miras a los demás, en el modo en que aceptas o no aceptas oportunidades, en la manera en la que pides ayuda o te la niegas. Sin darte cuenta, cada mañana retomas una historia que te vienes contando hace años y esa historia, con sus frases repetidas acaba convirtiéndose en una especie de destino emocional, una ruta por la que sueles transitar sin preguntarte si de verdad es la única. Cuando se habla de reprogramación diaria es fácil imaginar algo casi mecánico, repetir frases frente al espejo, escribir afirmaciones en un cuaderno, escuchar audios por la noche. Esos recursos pueden ayudar, pero la esencia va más allá del ritual externo. Es más simple y más radical. Reprogramar es asumir que lo que repites se queda y que lo que se queda acaba guiando tus elecciones y que tus elecciones acumuladas construyen tu vida. No es magia barata, es coherencia. Por eso, autores como Brian Tracy insisten tanto en la importancia del diálogo interno habitual. Y Joseph Murphy hablaba del subconsciente como un terreno que recibe impresiones constantes. No hace falta creer literalmente que cada frase crea de inmediato la realidad, pero sí reconocer algo muy concreto. Si todos los días te dices que no puedes, en todas tus decisiones habrá una sombra de no puedo y esa sombra pesa. Mira un día cualquiera de tu vida, pero míralo con honestidad, no como deberías vivirlo, sino como en verdad lo vives. ¿Qué es lo que más se repite en tus pensamientos? Que no tienes tiempo, que nadie te entiende, que siempre te toca lo más difícil, que estás solo, que ya es tarde para ti, que así es la vida y punto. No necesitas juzgar esas frases todavía, solo verlas. Y ahora pregúntate, si esas ideas fueran una especie de programa que corre de fondo, ¿cómo crees que influyen en tu forma de actuar cuando te ofrecen algo nuevo? ¿Cuándo te pegan un portazo? ¿Cuándo te miras al espejo? Cuando te equivocas, cuando te comparas con alguien, tal vez te des cuenta de algo incómodo sin querer. Has estado entrenando tu mente todos los días, pero quizá en una dirección contraria a lo que dices que quieres. Quieres paz, pero repites preocupación. Quieres amor,
pero repites desconfianza. Quieres abundancia, pero repites escasez. Quieres avanzar, pero repites historias donde siempre terminas en el mismo lugar. La mente aprende por repetición. No solo dicen los psicólogos cuando hablan de hábitos y neuroplasticidad. Lo sabes por experiencia. Lo que practicas sale más fácil. Capaz que la primera vez que te hablaste con dureza por cometer un error te dolió, te pareció exagerado. Con el tiempo se volvió normal. Así soy yo, exigente. Y un día ya no te diste cuenta de que no era exigencia, sino maltrato que repetías hasta que se hizo costumbre. Lo mismo pasa con la esperanza. Cuando llevas muchos años repitiendo que no tiene sentido intentarlo. Esperar otra cosa te resulta ingenuo, infantil, incluso peligroso. El problema no es solo lo que piensas una vez cuando estás mal, es lo que repites todos los días, incluso cuando nada externo lo justifica. Ahí es donde la repetición crea destino. No porque algo místico te castigue, sino porque la energía diaria con la que miras, tomas decisiones y respondes termina siendo casi siempre la misma, por más que cambien las situaciones externas. Quiero contarte una historia sencilla, pero real en su esencia, porque refleja cómo esta reprogramación diaria no se da en retiros espirituales, sino entre despertadores, trabajo y cansancio. Durante muchos años, esa persona se definía como alguien que lo deja todo a medias. Lo decía en broma, pero en el fondo le dolía. Había empezado cursos, proyectos, relaciones, cambios de hábitos y casi siempre, después de una etapa de entusiasmo se desinflaba. Tenía una frase favorita para resumirlo. Yo no termino nada. Al principio sonaba como autoironía, luego se convirtió en etiqueta, luego en identidad. Y cuando algo se vuelve identidad, las acciones empiezan a girar alrededor de eso. Cada vez que surgía la oportunidad de tomar una responsabilidad mayor, en el trabajo o en la vida personal aparecía el mismo pensamiento automático. ¿Para qué si yo siempre abandono? Y desde ahí, sin analizar demasiado, decía que no o se saboteaba hasta perder la oportunidad. Un día, en una conversación tranquila consigo misma, esa persona se dio cuenta de algo que nunca había mirado con calma. La frase "no termino nada" era una especie de orden que se daba a diario. Sin querer la repetía como una oración, como un rezo al revés. Y la vida obediente, aunque no mágica, le devolvía experiencias que confirmaban esa verdad, no porque estuviera escrito en las estrellas, sino porque en cuanto aparecía el cansancio natural de cualquier proceso, ella ya tenía lista una salida. Claro, si yo nunca termino nada. Esa frase justificaba abandonar. Una parte de ella empezó a preguntarse, ¿y si no fuera una verdad absoluta, sino una repetición que me he creído? ¿Y si hubiese cosas que sí he sostenido, pero las invisibilizo porque no encajan con la historia que cuento de mí? Esa fisura en el guión fue el inicio. No cambió de golpe. Empezó con algo casi ridículo si lo miras desde fuera, pero muy valiente por dentro. Dejó de repetir, yo no termino nada. No la cambió por soy la persona más constante del mundo, porque sentía que era una mentira enorme. Empezó por algo intermedio. Muchas veces he abandonado cosas, pero estoy aprendiendo a sostener lo que importa. Lo escribió en una nota y la puso cerca de la cama, no para idealizarse, sino para que esa frase estuviera en el mismo lugar donde antes nacía el guión de siempre al despertarse. Durante semanas no sintió cambios espectaculares. Solo se repetía eso cada mañana y cada vez que aparecía el viejo yo no termino nada. A veces con fe, a veces con incredulidad, a veces simplemente por inercia. Lo interesante vino después, cuando apareció una situación concreta para poner a prueba esa nueva programación. En su trabajo le propusieron liderar una tarea de varias semanas. Antes habría rechazado con alguna excusa. Su primer impulso otra vez fue decir que no y la frase automática estuvo a punto de salir. Mejor no. Yo no. Pero se detuvo medio segundo y en ese espacio se coló lo que llevaba semanas repitiendo. Estoy aprendiendo a sostener lo que importa. No sonó como una voz celestial. Fue más bien un recordatorio suave. Fue suficiente para que en lugar de decir que no, respondiera, sí, pero necesito organizarme bien para hacerlo. Aceptó con miedo, con dudas, con la tentación diaria de abandonar, pero aceptó. Es importante entender esto.
La reprogramación diaria no elimina el miedo, ni la pereza, ni las ganas de volver al viejo hábito. Lo que hace es darte otra frase a la misma altura, en el mismo espacio mental para que tengas una opción distinta. Esa persona no se volvió constante en todo de un día para otro, pero logró sostener ese proyecto largo. Eso tuvo dos efectos profundos. Por fuera mejoraron su posición y su confianza en el trabajo. Por dentro se creó una grieta en el destino que creía inevitable. Su identidad de no termino nada ya no podía afirmarse con tanta seguridad porque había evidencia en contra. Y eso empezó a cambiar la historia que se contaba. A partir de entonces, la frase que repetía cada mañana cambió otra vez. Ya no solo era estoy aprendiendo a sostener lo que importa, sino cuando decido sostener algo, puedo. No porque lo leyó en un libro, sino porque lo vivió. Reprogramó, sí, pero no solo con palabras, sino con actos alineados con esas palabras. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? Y la respuesta es todo. Si estás cansado de sentir que tu vida es una serie de repeticiones que no eliges, no hace falta que tu historia sea igual. La repetición puede tomar 1000 formas. La de siempre enamorarte de personas que no te eligen. La de siempre decir que sí, aunque quieras decir que no. La de siempre abandonar tu cuidado cuando estás estresado. La de siempre dejar tus sueños para después. La pregunta no es solo qué te pasa, sino qué te dices cada vez que te pasa. ¿Cuál es la frase que actúa como estribillo en tu vida? ¿Cuál es el es que yo soy así? ¿Qué te has repetido tanto que ya parece verdad indiscutible? Y otra pregunta un poco más profunda, ¿de quién crees que heredaste esas frases? ¿Son tuyas o las escuchaste de alguien que fue importante en tu vida y la mente las grabó como una especie de ley? Cuando Joseph Murphy hablaba del poder del subconsciente, insistía en que las creencias se imprimen especialmente cuando hay repetición y emoción. Es decir, no solo lo que piensas muchas veces, sino lo que piensas cargado de miedo, de culpa o de deseo intenso. Eso se queda más hondo. Luego vives desde ahí, aunque ya no recuerdes cuándo se instaló. Si conectas eso con lo que sabemos hoy sobre hábitos mentales, la conclusión es parecida. Lo que entrenas crece, lo que repites se vuelve natural. Lo que se vuelve natural se siente yo. Y lo que se siente yo termina guiando tu destino porque tomas decisiones que confirman esa versión de ti. Por eso reprogramar no es borrarte, es depurar. Es preguntarte con honestidad, ¿qué cosas repito sobre mí, los demás? ¿O la vida que ya no quiero que definan lo que viene? ¿Qué frases merecen retirarse porque fueron útiles en algún momento, pero ahora me limitan? Aquí entra la parte práctica, pero íntima. La reprogramación diaria no sucede en grandes escenas, sucede en gestos pequeños y constantes. Cuando te miras al espejo, por ejemplo, ¿qué es lo primero que te dices? Algo como, qué mal te ves. Estás envejeciendo. Nunca vas a gustar así. O algo más justo, como estás cansado, pero estás aquí, sigues intentando, puedes cuidarte mejor hoy. La diferencia entre una cosa y la otra no se nota en un día, se nota en años, en cómo caminas, en cómo miras a otros, en cómo recibes cariño o lo rechazas. Cuando cometes un error, repites la vieja sentencia de siempre igual o te acostumbras poco a poco a decirte, no me gusta, pero puedo aprender de esto. Cuando piensas en tus proyectos, repites, no tiene caso o voy lento, pero puedo avanzar un poco más. Cada una de esas pequeñas repeticiones son como golpes de martillo en una escultura invisible que estás tallando. Todos los días. Tu destino psicológico y espiritual. A veces la resistencia viene de una idea equivocada. Creemos que si dejamos de repetir historias duras sobre nosotros, nos vamos a volver cómodos, perezosos, conformistas, que la autocrítica severa nos mantiene en movimiento. Sin embargo, si miras con sinceridad, de verdad te ha funcionado. Ese trato interno tan rudo te ha llevado a una vida más plena o más bien te ha dejado con logros que no disfrutas, y con una sensación constante de no estar a la altura. Tal vez sea hora de cambiar el tipo de fuerza con la que te tratas, menos látigo, más disciplina amable. Porque la reprogramación diaria no se basa en engañarte diciéndote que todo está perfecto. Se basa en entrenar una voz interna que te exija sin destruirte, que te recuerde tu responsabilidad sin arrancarte la dignidad. Desde una mirada metafísica hay algo muy profundo en esto.
Lo que repites sobre ti en silencio es una especie de oración continua. Es el mantra real que... Hay una verdad incómoda que muchas veces preferimos ignorar completamente. Lo que más moldea tu vida no es lo que piensas en frío cuando estás tranquilo, sino lo que piensas cuando estás cargado de emoción intensa. Cuando algo te duele, te asusta, te entusiasma o te toca una herida antigua. Esos momentos en los que el corazón late más rápido, el estómago se hace un nudo o el cuerpo se enciende no pasan desapercibidos para tu mente. Al contrario, son los segundos exactos en los que se graba con más fuerza lo que te dices a ti mismo. Por eso, no basta con cambiar pensamientos de forma racional si tu emoción sigue anclada al miedo. De la misma manera que no basta con sentir bonito si tu mente sigue repitiendo historias de derrota. La combinación de ambos, emoción y pensamiento, es la que realmente empieza a construir otra experiencia interna y con el tiempo otra forma de vivir por fuera. La fórmula invisible que moldea tu realidad. No hace falta que creas en fórmulas mágicas ni en promesas extremas para notar esto en tu día a día. Mira, por ejemplo, lo que pasa cuando sientes vergüenza intensa. Tu mente no piensa, me equivoqué en esto puntual. Suele irse directo a algo absoluto como, soy ridículo, soy un fracaso, no sirvo para esto. Es decir, la emoción levanta una ola y el pensamiento se sube a esa ola con una frase que le da forma. Si esa escena se repite suficientes veces, tu cuerpo empieza a anticipar la vergüenza incluso antes de exponerse y tu mente, como para ahorrar energía, ya tiene preparado el comentario cruel. Ahí se forma un circuito, cuerpo que siente, mente que interpreta, emoción que se refuerza, conducta que se repite. Y ese circuito, no un solo evento, suele ser lo que termina dibujando tu realidad. Lo que dicen los maestros. Por eso, autores como Joe Dispenza hablan de cómo las emociones sostenidas en el tiempo se convierten en estados de ser. Y Neville Goddard insiste en que el estado interno que habitas vale más que las palabras que dices de la boca para afuera. Joseph Murphy también remarcaba que el subconsciente se impresiona con ideas sentidas, no solo pensadas. Cada uno lo describe a su manera, pero la raíz es similar. El pensamiento sin emoción es débil y la emoción sin dirección mental es caótica. Cuando se juntan, se vuelven una fuerza creativa o destructiva según cómo la uses. Observa tu mezcla diaria. Si miras tu realidad actual con honestidad, no solo como lista de logros o problemas, sino como clima interno diario, ¿qué combinación crees que has estado practicando sin darte cuenta? ¿Qué emociones son las más frecuentes en ti? Ansiedad, expectativa, culpa, entusiasmo, enojo, agradecimiento, desconfianza. ¿Y qué pensamientos suelen acompañar esas emociones? Tiendes a interpretar lo que te pasa desde el otra vez lo mismo o desde el a ver qué puedo aprender. No por culpa, sino por comprensión. Lo que más repites en esa mezcla se vuelve tu estado de base y desde ahí decides, amas, trabajas, te relacionas contigo. La alianza destructiva. El problema es que a menudo la emoción y el pensamiento se han aliado para sostener una versión de ti que ya te queda pequeña, pero que te resulta familiar. Por ejemplo, alguien que vive con una emoción subterránea de insuficiencia podrá pensar de forma brillante en muchos momentos. Pero cuando una situación activa esa sensación, aparece el viejo pensamiento, no doy la talla. Si además ese pensamiento viene cargado de memoria emocional, recuerdos de humillaciones, comparaciones, fracasos, la mezcla es muy potente y no en el mejor sentido. Entonces, la realidad externa se empieza a ajustar a ese estado. Rechaza oportunidades, se esconde, se reduce, se boicotea y al final cuando mira su vida, dice, ¿ves? La realidad me demuestra que no doy la talla. No se da cuenta de que ha sido su propio laboratorio interno quien ha cocinado esa experiencia. La historia de una transformación real. Quiero contarte el caso de una persona que empezó a entender esto, no desde la teoría, sino desde el cansancio. Esta persona se describía a sí misma como muy emocional. Lloraba con facilidad, se ilusionaba rápido, se desmotivaba igual de rápido. Sentía que vivía a flor de piel y en parte era cierto. Pero había algo que no veía. Su mente siempre llevaba sus emociones hacia el mismo lugar, como si hubiera un carril predeterminado. Si alguien llegaba tarde, el pensamiento era, no le importó. Si algo salía mal, la frase inmediata era, todo me sale mal. Si estaba en silencio,
El diálogo interno llenaba el espacio con recuerdos dolorosos o anticipaciones de abandono. Su cuerpo sentía intensamente, pero su mente solo conocía un tipo de interpretación, catastrófica. El punto de quiebre. Un día, tras una discusión especialmente dolorosa con alguien importante para ella, no pudo más. Se sintió rota, pero no solo por la discusión, sino por reconocer algo que se repetía desde hacía años. Las escenas cambiaban, las personas cambiaban, los lugares cambiaban, pero la emoción era siempre la misma. Una mezcla de miedo a no ser suficiente y miedo a quedarse sola. Al acostarse con la garganta apretada tuvo un pensamiento sencillo pero revelador. No puedo seguir viviendo cada emoción con la misma historia porque siempre termino igual. No era una iluminación espiritual, fue más bien un límite interno. Estaba demasiado cansada para repetir el guión otra vez. El mapa de 3 pasos. A partir de ese día, no decidió pensar en positivo sin más. Decidió observar exactamente cuando se activaba una emoción fuerte. Descubrió que el proceso era casi automático. Primero sentía una sensación física concreta, un hueco en el pecho, el estómago cerrado, un calor en la cara. Luego aparecía como rayo el pensamiento conocido, nadie se queda. Yo estorbo, no soy prioridad. Y en segundos, sin darse cuenta, ya estaba actuando desde esa mezcla. Dejando de escribir, apagando el teléfono, llorando a escondidas, imaginando rechazos futuros. Un día escribió en una hoja ese mapa en 3 pasos, emoción, pensamiento, conducta. Y decidió que si quería una realidad distinta, no podía evitar sentir ni siempre controlar lo que hacía, pero sí podía empezar a intervenir en el punto intermedio, que historia asociaba a lo que sentía. La intervención consciente. La próxima vez que sintió ese nudo en el pecho, en vez de dejarse arrastrar sin más, nombró la emoción. Estoy triste y tengo miedo de quedarme sola. Solo eso. Y luego se obligó a hacer una pregunta incómoda, ¿qué historia estoy a punto de contarme si no hago nada? La respuesta surgió sola, que no valgo lo suficiente, que siempre me dejan, que es mi culpa. Se quedó mirando esas frases como si no fueran suyas, preguntándose cuánto de verdad había en ellas y cuánto era costumbre. Se dio cuenta de que esa historia no se originó en el presente, sino muchos años atrás, pero que ella era quien la seguía repitiendo de forma casi devota cada vez que una emoción se parecía a la de entonces. El cambio pequeño pero poderoso. No fue fácil romper el circuito, estaba demasiado entrenado. Pero empezó a hacer algo pequeño. En lugar de alimentar de inmediato el viejo pensamiento, probaba ofrecerse una frase alternativa, no hiperpositiva, pero sí más justa. Por ejemplo, me duele lo que pasó, pero no significa que no valga. Estoy sintiendo miedo, pero no tengo pruebas de que todos se van a ir. Puedo hablar de lo que siento en lugar de encerrarme. Lo hacía mientras seguía llorando, mientras el corazón le latía fuerte. No esperaba a estar calmada porque ahí está uno de los puntos clave de este capítulo. La fórmula emoción plus pensamiento funciona en los 2 sentidos. Si esperas a estar perfecto para pensar distinto, nunca cambias el programa, porque la emoción intensa llega primero y arrastra. Hace falta meter un pensamiento nuevo dentro de la emoción, no después. Como quien lanza una cuerda en medio de la tormenta, aunque la mano te tiemble. La transformación gradual. Con el tiempo, esas frases alternativas comenzaron a crear sensaciones diferentes. No desapareció la tristeza, pero se mezcló con algo nuevo, una pequeña sensación de acompañarse a sí misma. En lugar de hundirse por completo en la vieja identidad del soy desechable, empezó a sentirse como alguien que atravesaba un dolor, pero que no se abandonaba. Puede parecer sutil, pero es un cambio enorme. La realidad yo soy el problema empezó a transformarse en, estoy viviendo algo difícil y estoy aprendiendo a cuidar de mí. Y desde ahí tomó decisiones pequeñas pero importantes. Pidió aclarar conversaciones en lugar de asumir lo peor. Expresó límites que antes callaba. Se dio espacios de descanso sin castigarse tanto. El resultado externo. Externamente, nadie vio un milagro inmediato. Su vida no se volvió perfecta de un día para otro. Pero internamente la mezcla de emoción y pensamiento iba cambiando de tono y eso, con el tiempo se reflejó afuera. Eligió relaciones más sanas, aceptó oportunidades que antes habría rechazado por miedo,
Se permitió disfrutar momentos sin estar anticipando siempre el final. Era la misma persona, con los mismos recuerdos, pero con una fórmula interna distinta. Tu propia mezcla. ¿Y tú, cómo mezclas tu emoción con tu pensamiento cuando algo te golpea? ¿Qué te dices cuando estás muy asustado? ¿Cuando sientes mucha rabia? ¿Cuando algo te sale bien de verdad? ¿Cuándo te comparas con alguien? ¿Notas que tiendes a arruinar la alegría con pensamientos de culpa o de miedo? ¿Notas que cuando sientes frustración, tu mente corre directo a historias de nunca voy a poder? ¿Qué pasaría si en esos mismos momentos, en lugar de creerte al 100% la primera frase que aparece, introdujeras otra, apenas un poco más amorosa, apenas un poco más responsable contigo? Las emociones como mensajeras. La psicología nos dice que las emociones son mensajeras, no son enemigas, son señales. Si las ignoras, se intensifican. Si las ahogas, se deforman. Si las escuchas con un pensamiento limpio, se vuelven información útil. Te muestran dónde te duele, dónde deseas algo, dónde necesitas poner límites o cambiar hábitos. Lo que suele complicarlo todo no es la emoción en sí, sino la historia con la que la etiquetas. Como cuando sientes ansiedad y tu mente decide que eso significa no valgo, en lugar de entender que quizás significa estoy sobrecargado o estoy viviendo algo que no sé manejar todavía. La perspectiva metafísica. La metafísica da otro ángulo a esto. Enseña que cada emoción sostenida y el pensamiento que la acompaña generan un tipo de energía, una frecuencia. Con independencia de si lo ves como algo místico o como una metáfora, es fácil notarlo en lo cotidiano. Las personas que viven constantemente en queja, culpa y resentimiento suelen interpretar cualquier situación desde ese prisma y a su vez atraen o crean dinámicas donde esa mezcla se confirma. No porque el universo los castigue, sino porque su estado interno funciona como un filtro que solo deja pasar cierto tipo de información y cierto tipo de respuestas. La oración diaria que no sabías que hacías. Sostienes, aunque nunca hayas hecho meditación formal. Si repites no hay para mí, es una oración. Si repites todos se van, es una oración. Si repites nunca cambio, es una oración. No porque alguien allá afuera te esté escuchando para castigarte o premiarte, sino porque tú más que nadie estás escuchando todo el tiempo. Y como decía Neville Goddard cuando hablaba del estado asumido, acabas viviendo aquello que aceptas como verdad íntima, mucho más que lo que dices querer conscientemente. Por eso, la reprogramación diaria tiene un matiz sagrado, aunque no uses ese lenguaje. El acto de cuidar que dejas entrar y quedarse en tu mente, que conviertes en repetición y que tienes el valor de dejar de alimentar. Tu transformación comienza ahora. Has llegado al final de este capítulo, pero apenas estás comenzando tu verdadero viaje hacia la reprogramación consciente de tu fórmula interna. Todo lo que aprendiste no son conceptos para admirar, sino herramientas para implementar inmediatamente cuando la emoción te golpee. Ahora comprendes que tu realidad no se crea con pensamientos fríos, sino con la mezcla poderosa de emoción más pensamiento. Que esa fórmula puede destruirte o transformarte según cómo la uses. Pero comprender no es suficiente. La transformación real ocurre cuando decides intervenir conscientemente. Tu primer paso es simple. La próxima vez que sientas una emoción intensa, miedo, rabia, vergüenza, tristeza, detente un momento. Nombra la emoción, estoy sintiendo, emoción, punto. Luego pregúntate. ¿Qué historia estoy a punto de contarme? Observa el pensamiento automático que aparece sin juzgarlo. Solo nómbralo. Tu segundo paso es valiente. Una vez que identifiques el pensamiento automático destructivo, introduce una frase alternativa más justa. No hace falta que sea hiperpositiva. Solo necesitas ser un poco más amorosa, un poco más responsable contigo. Hazlo mientras sientes la emoción, no después. Mete el pensamiento nuevo dentro de la tormenta emocional. Tu tercer paso es constante. Durante los próximos 30 días, practica intervenir en el punto medio del circuito, entre la emoción que sientes y la conducta que ejecutas. Cada vez que logres cambiar el pensamiento que acompaña la emoción, estarás reprogramando tu fórmula interna. No esperes milagros inmediatos. Espera cambios graduales pero profundos. La pregunta final.
La pregunta final no es si puedes cambiar tu fórmula interna. La pregunta es, ¿comenzarás hoy? Tienes el conocimiento. Tienes las herramientas. Tienes el poder de intervenir conscientemente en la mezcla que crea tu realidad. La diferencia entre vivir reactivo o vivir consciente se reduce a una decisión sostenida. La decisión de nombrar tus emociones, observar tus pensamientos automáticos y elegir una historia más justa. Tu nueva fórmula está lista. Tu transformación espera ser activada. Comienza exactamente ahora. Siente. Observa. Elige. Recuerda, la emoción sin pensamiento consciente es caos. El pensamiento sin emoción es débil. Pero cuando los unes conscientemente, creas una fuerza transformadora imparable. El poder de tu nueva fórmula comienza en este preciso instante. Fin del capítulo. Tu nueva realidad desde tu fórmula consciente comienza exactamente ahora.